Ya puedes tener la bicicleta más molona y cara del mundo, que sin una cadena no llegarás muy lejos. Así que imagínate la importancia de esta aparentemente insignificante parte de la bicicleta. En una cadena, aunque no lo parezca, hay mucha tecnología envuelta para garantizar que encaje perfectamente con platos y piñonera y que sea posible cambiar suavemente cuando se requiera. ¿Cuál es la estructura de una cadena de bicicleta? Una cadena está formada por eslabones. La mayoría de las cadenas tienen eslabones anchos y estrechos que se alternan entre sí. Cada eslabón tiene dos placas laterales que se unen mediante unos pasadores y un rodillo que se asienta en el hombro del eslabón exterior. Para dividir una cadena solo hay que empujar un pasador de unión hacia afuera de uno de los eslabones usando una herramienta para cadenas o tronchacadenas o meterlo hacia adentro para unirla. Las cadenas de campanolo van unidas con un curioso pasador en forma de bala que es más largo que el ancho de la cadena. El extremo redondeado de este extraño pasador se rompe una vez colocado en el eslabón. Por eso no todos los tronchacadenas funcionan con cadenas campanolo. El otro método comúnmente utilizado para cerrar la cadena es el eslabón rápido, que consiste en dos mitades que encajan entre sí desde lados opuestos, permaneciendo conectados una vez que la cadena se endereza. Algunos eslabones rápidos se pueden separar y son reutilizables, mientras que otros, como los utilizados en algunas cadenas Shimano y SRAM, no se pueden separar una vez colocados, porque la conexión del eslabón rápido no es tan fuerte la segunda vez. Sin embargo, algunos ciclistas y mecánicos reutilizan los enlaces rápidos sin problemas. Depende del riesgo que quieras correr. ¿Qué longitud tiene una cadena de bicicleta? Una cadena de bicicleta nueva suele venir con 116 eslabones, cada uno de los cuales mide 1 pulgada. Esto es para que se ajuste incluso a los platos y piñones más grandes. En el caso de las bicis de paseo o de una sola velocidad, esto puede cambiar. En la mayoría de las bicicletas tendrás que acortar la cadena original para que se ajuste. Esto lo puedes hacer quitando un eslabón con un tronchacadenas y retirando el trozo de cadena sobrante para que tenga la longitud adecuada. Esto es muy importante porque si la cadena es demasiado larga, corres el riesgo de que se salga del pedalier y se quede enrollada. Y si es demasiado corta, puede dañar tanto el desviador como el grupo. ¿Cómo sé cuál es la longitud correcta de mi cadena? Conseguir la longitud correcta de la cadena es vital porque significa mantener el resto de los componentes en óptimas condiciones y hay una manera muy fácil de hacerlo. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a donde solo tienes que poner algunos datos como la longitud de la vaina de tu bici, el plato más grande y el piñón más grande y ¡voilá! Ya tienes la longitud correcta de tu cadena. Ancho de cadena y velocidades. Las cosas se complican más con el ancho de las cadenas, porque al aumentar los fabricantes el número de velocidades en sus transmisiones, las ruedas traseras son cada vez más asimétricas. Y como los aros de las piñoneras se acercan y se estrechan cada vez más, las cadenas también han tenido que hacerse más estrechas para adaptarse, lo que ha limitado su compatibilidad entre transmisiones con diferentes números de marchas. Por eso no puedes utilizar una cadena de 12 velocidades con un cassette de 11 velocidades. Si tienes una transmisión de 11 velocidades, necesitarás una cadena de 11 velocidades. Según Park Tool, el ancho de las cadenas para diferentes números de marchas es el siguiente. 13 piñones traseros, 4,9 milímetros. 12 piñones traseros, 5,3 milímetros. 11 piñones traseros 5,5 milímetros, 10 piñones traseros 6 milímetros, 9 piñones traseros 6,5 a 7 milímetros, 6, 7 y 8 piñones traseros 7 milímetros.
Las cadenas para bicicletas de una sola velocidad y de pista suelen ser mucho más anchas que las diseñadas para usarse con marchas. Por lo general, una de estas cadenas mide 9 milímetros de ancho, en parte porque hay más espacio para la cadena en el buje trasero y también porque tiene que ser una cadena fuerte para aguantar tanta tensión al acelerar y desacelerar. Compatibilidad de la cadena. Antes las cadenas de la misma velocidad se podían mezclar entre fabricantes, pero con el tiempo esto es cada vez más difícil con las cadenas de 11, 12 y 13 velocidades, porque los diseños tienden a ser más específicos de cada marca. Por ejemplo, una cadena SRAM Eagle de 12 velocidades no se puede utilizar con desviadores traseros de carretera de 12 velocidades y viceversa. Si bien se pueden combinar algunos componentes Shimano y SRAM de 11 velocidades, el resultado suele ser una transmisión muy ruidosa. Los grupos Shimano de carretera de 12 velocidades utilizan la misma cadena Hyperglide Plus que sus grupos MTB de 12 velocidades, y esta cadena tiene características de diseño específicas para que puedas cambiar más rápidamente al alinearse con las rampas de cambio del cassette. Shimano también fabrica una cadena llamada Link Glide, específica para bicicletas eléctricas de 10 u 11 velocidades, que se puede usar también con sus transmisiones Hyperglide, y la Link Glide, específica para bicicletas eléctricas. Tiene una forma de eslabón diferente porque está diseñada para manejar la potencia adicional proporcionada por el motor eléctrico. Hay marcas como Wipperman y KMC que fabrican cadenas de repuesto que generalmente son compatibles con todos los fabricantes de grupos, pero más vale que consultes sus páginas web antes para asegurarte de que una determinada cadena sirva para tu grupo. Materiales y construcción de la cadena. La mayoría de las cadenas están hechas de acero, de ahí su tendencia a oxidarse si se mojan y no están bien lubricadas. Algunas cadenas más caras tienen un tratamiento superficial para evitar la oxidación, mejorar su durabilidad y reducir la fricción, y ya puestos, simplemente para lucir más bonitas. También puedes comprar cadenas fabricadas en titanio para, de paso, ahorrar peso. Las cadenas de alta calidad Top Spec de KMC, por ejemplo, están recubiertas de, agárrate los gallumbos porque esto es flipante, nitruro de carbono, que es un material similar al grafito, y titanio, que según la marca reduce la fricción. Estas cadenas de alta calidad pueden venir además con placas exteriores negras y placas interiores en una gama de diferentes colores. Lindo, ¿eh? El diseño de las placas laterales exteriores en una cadena varía significativamente entre marcas y modelos. Casi siempre hay algún tipo de rampa diseñada para ayudar en los cambios, y las cadenas más caras suelen tener hasta bordes biselados en las placas laterales en lugar de lados planos. Otra característica de algunas cadenas más caras son las ranuras como estas en las placas laterales y pasadores huecos para ahorrar peso. ¿Las cadenas son direccionales? La respuesta es a veces, porque la direccionalidad depende de la marca y del grupo. Las cadenas más antiguas para un número menor de marchas no suelen ser direccionales, pero cuando nos vamos a las cadenas más modernas diseñadas para una mayor cantidad de cambios, esas suelen ser direccionales. En algunos casos, los eslabones del lado exterior pueden tener ranuras, pero no los eslabones del lado interior, por lo que siempre debes asegurarte de que estén en el exterior cuando coloques la cadena en tu bicicleta. Y en el caso de las cadenas de carretera de 12 velocidades de SRAM, el diseño plano significa que deben instalarse en la posición correcta. Si tu cadena está unida mediante un eslabón rápido, es muy importante verificar si es direccional. Algunos eslabones rápidos, como los de 11 y 12 velocidades de Shimano, cuentan con una flecha que apunta en la dirección del recorrido de la cadena. ¿Cuándo debo reemplazar la cadena? La mejor manera de saber cuándo reemplazar tu cadena es usar un verificador de cadena, porque aquí te podemos dar números y decirte que una cadena dura de 2.500, por ejemplo, a 3.500 kilómetros, etc. Pero la verdad es que todo depende de cuándo, cómo y dónde conduzcas.
A medida que una cadena se desgasta y estira, también aumenta el movimiento de lado a lado entre los eslabones. Ese movimiento de lado a lado puede provocar problemas con los cambios. Y el estiramiento de los eslabones puede desgastar rápidamente el cassette y más lentamente los platos. Una cadena de 11 a 13 velocidades debe cambiarse por lo general cuando se ha estirado un 0,5%. Por su parte, una cadena de 10 velocidades o menos se puede cambiar cuando está a 0,75 en un verificador de cadena porque es un poco más ancha. Si tu cadena de 11 a 13 velocidades se ha estirado a 0,75 o tu cadena de 6 a 10 velocidades se ha estirado a 1, entonces también necesitarás cambiar tu cassette porque los rodillos de la cadena no encajarán correctamente con los dientes del cassette cuando estén desgastados y los desgastarán. Y si tu cadena se ha desgastado aún más, es posible que también debas reemplazar tus platos. Lógicamente es más económico cambiar una cadena que los 3 componentes principales a la vez, cadena, platos y cassette. Si cambias la cadena cuando empieza a dar señales de desgaste, probablemente prolongarás la vida útil del cassette y de los platos. Si detectas el desgaste de la cadena a tiempo, podrías utilizar hasta 3 cadenas en un solo cassette. Así que toma nota de esto y no lo dejes ir porque podrías ahorrarte una buena pasta. Gracias por visitar este canal y si quieres escribe en los comentarios esta frase: las batallas en la vida no siempre las ganan los más fuertes o más rápidos. Tarde o temprano el que gana es el que piensa que puede. Para yo saber que te gustó e inspiró este vídeo, también puedes darle a like y compartirlo para que nos ayudes a seguir creando vídeos de ciclismo para ti. Te deseo amor, salud, felicidad y sobre todo, buenas rutas.